Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kelly Rosana López Martínez, estudiante de Regencia de Farmacia en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Hoy les voy a hablar de la contabilidad y la empresa. Entonces, los temas a conceptos sobre la empresa, la contabilidad, usos de información interna y externa, el proceso contable, partida doble, asientos contables, clasificación general de las cuentas y clasificación de las empresas. Para esto se debe tener en cuenta que en Colombia hay un decreto 2649 de 1993 por el cual se reglamenta la contabilidad general y se aplican los principios y normas que deben seguir las empresas para poder generar informes contables. Entonces, lo voy a realizar de manera dinámica con una farmacia ficticia, la cual voy a llamar Farmahoy. Eh, para entender un poco al sector al que pertenece, eh, debemos saber que hay tres sectores en Colombia, ¿cierto? Los cuales podemos identificar el sector primario, secundario y terciario. En el primario consiste en la extracción de materias primas para la industria. El secundario es donde las materias industriales son manufacturadas para ponerlas en el mercado, y el terciario pertenece al sector de servicios y es importante para el crecimiento de la economía, y es aquí donde se ubica la farmacia porque ofrece un servicio a la población que es el de adquirir y vender productos y ofrecerlos con asesoría. ¿Que por qué es importante el sector farmacéutico? Pues en los últimos años ha tenido un ascenso este sector, ya que debido a pospandemia han surgido secuelas que hacen que la gente o los usuarios adquieran más medicamentos, evitando las seguidas o sea, hacer uso del sistema de salud, ya que a veces resulta muy tardío. Entonces ellos lo que hacen es automedicarse y encuentran en las farmacias una opción rápida para adquirir y poder solucionar sus malestares. Aquí recalco un informe importante realizado por el DANE, el cual en Colombia cadenas de distribución farmacéutica como Cruz Verde, Farmatodo y Cafán están ampliando sus ofertas y presionando para mantener márgenes de rentabilidad a través de economías de escala, como se evidencia en el constante crecimiento de las principales cadenas de farmacias, tales como la mencionada Cruz Verde, propiedad del conglomerado FedSan, con 850 sucursales y ventas por 5.13 billones, seguido por Farmatodo con 115 puntos de venta y una facturación de 1.24 billones. En tercer lugar, tenemos la droguería Cafán, que ha extendido su presencia con la apertura de 80 nuevos locales y cerrando el año con un total de 321 establecimientos y ventas por 1.13 billones. Toda esta información al cierre del 2023, según lo informado por Super Sociedades. Entonces, ¿qué es contabilidad? Contabilidad se entiende que es un sistema de información que permite recopilar, clasificar y registrar de una forma sistemática y estructural las operaciones mercantiles realizadas por una empresa, con el fin de producir informes que analizados e interpretados permiten ordenar, controlar y tomar decisiones sobre la actividad de la empresa. Entonces, para aplicarlo a Farmahoy, la contabilidad me permite pues contar con un inventario de los productos que yo adquiero o los que vendo, para llevar un registro de la compra. Bueno, es lo mismo, de los gastos asociados a la adquisición, en llevar control de los ingresos y egresos de la farmacia diario, en los costos operativos y para realizar informe ante entidades de control. La contabilidad tiene 14 principios fundamentales, que son el ente económico, que es la empresa, la continuidad, donde se debe revelar los recursos y hechos contables independientemente si se sigue o no con la farmacia. La unidad de medida, que es la forma en que se recibe el recurso, si es en efectivo, por bancos. El periodo, que es los informes que se deben realizar. eh, Trimestral, bueno, no sé cómo más decirlo. Periódicamente está la evaluación o medición, que es cuantificar la esencia sobre la forma, que es los recursos y hechos económicos que deben ser reconocidos y revelados. También lo está la realización,
revelación plena, el mantenimiento del patrimonio, la prudencia, la importancia relativa o materialidad y la asociación. Dentro de la farmacia también es importante tener en cuenta a los usuarios de la información interna y externa en cuanto a lo que tiene que ver con la contabilidad, ya que dentro de los usuarios internos se deben de rendir informes a los propietarios, los directivos, los gerentes o mandos medios. En este caso, pues en Farmaboy sería al dueño de Farmaboy. Y en los usuarios externos, la información sería para proveedores, los acreedores, los bancos, las autoridades fiscales, los inversionistas potenciales y las instituciones de estadística. Por otro lado, para realizar la contabilidad se debe seguir un proceso que empieza primero con la identificación. En esta etapa se debe identificar y analizar cada transacción financiera y se debe soportar con documentos como las facturas, ejemplo, la compra de medicamentos, el pago de empleados de farmacia, de Farmaboy. El registro debe ser identificado y analizada la transacción eh, que se debe registrar en el libro diario utilizando el método de partida doble, que implica registrar cada transacción en una en el débito y la otra de crédito, eh, manteniendo la ecuación contable, o sea, activos igual a pasivos más patrimonio, siempre en equilibrio. Ejemplo, compra de medicamentos para la droguería Farmaboy, se debita un débito en la cuenta compra y venta de mercancía activo en el crédito en la cuenta caja. La clasificación es en el que se observa las operaciones realizadas y se clasifica qué tipo de cuenta es. El resumen se basa en el registro previo de las operaciones que afectaron al patrimonio y la situación patrimonial de la farmacia. Y por último está el informe, que ya es el resultado de los ingresos, los gastos a la cuenta de resultados económicos, la cual va a formar parte del patrimonio. Aquí ya se preparan los asientos de cierre para dejar las cuentas de resultado en cero y comenzar nuevamente el periodo contable y así sucesivamente hasta terminar el periodo contable y comenzar otro. Por otro lado, hay un ciclo contable, el cual es el conjunto de operaciones que realiza en una empresa durante un año, o sea, es decir, comienza desde el 1 de enero y termina en el 31 de diciembre. Entonces, este ciclo, como podemos ver en la gráfica del profe Luis Manuel Sánchez, maestre, nos muestra que se da en 8 fases, comenzando la primera por el asiento de apertura, la segunda en asientos de gestión diarios, el tercer es el balance de comprobación, el cuarto es la regulación contable, en la quinta fase se da de cierre, en la fase 6 está el asiento de regularización de pérdidas y ganancias, en el séptimo está el asiento de cierre y por último está el de cuentas anuales, balance de situación y cuentas por pagar y gastos de patrimonio y gastos. Ahora hablemos de partida doble y asiento contable. La partida doble, si una cuenta se debita por un valor, se debe acreditar por el mismo valor. Y el asiento contable es el registro de las operaciones de entrada y salida de la empresa, libro contable. Entonces vamos a hacer dos ejemplos de asiento contable con la farmacia Farmaboy. En el primer ejemplo, por ejemplo, nos dice que en la droguería Farmaboy se venden medicamentos por valor de 800.000 pesos, de lo cual se recibe los 800.000 pesos de contado por parte del cliente. Entonces podemos ver que hay un código, ¿cierto? Un código para cada cuenta según el PU. Entonces, activos. Entonces vamos a aplicar algunos ejemplos para hacer asientos contables en Farmaboy. Dice, en la droguería Farmaboy se venden medicamentos por valor de 800.000, de lo cual se recibe los 800 de contado por parte del cliente. Entonces, para realizar el asiento contable se debe tener en cuenta que debe haber un código según el PUN para identificar cada cuenta a dónde pertenece, si son activos, pasivos, patrimonios. Bueno, el nombre de la cuenta, el parcial
el débito y el crédito. Entonces a caja ingresaron 800.000, lo cual es un débito, y se acredita lo que los clientes nos cancelaron, que son 800.000, dando sumas iguales en ambas partes. Otro ejemplo, se compra una caja registradora para la droguería por valor de 750.000 pesos, se paga de contado 400.000 y el resto a crédito. Entonces, eh, eso representa una compra de equipo para oficina. Según el PUN, acá nos da que es 1524, y la subcuenta nos da que es equipo, que es 1524 días. Entonces el parcial son los 750.000 pesos. eh, Se debita, y ahora en caja general, que es lo que sale de nosotros como farmacia, el parcial nos dan 400.000 pesos, que fue lo que cancelamos de contado, y ahora nos falta lo restante, que son los 350.000, lo cual ya va a ser parte del crédito y nos da un total de los 750.000 pesos, que es lo que nos hace falta. Ahora seguimos con clasificación general de las cuentas. Se clasifican en activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Dentro de los activos están los bienes y derechos de la farmacia, las cuentas por cobrar, los inventarios, las cajas en los bancos, los muebles y los enseres. En los pasivos están las obligaciones laborales, las cuentas por pagar, las obligaciones financieras, proveedores y los impuestos. Dentro del patrimonio están los aportes de los propietarios más las utilidades retenidas, o sea, lo que se ha generado y se ha acumulado hasta el momento. Y los ingresos y gastos, que son la utilidad que se obtiene por venta de productos y servicios en la droguería. Y gastos pueden ser el pago de servicios e impuestos. Por último, las empresas se clasifican según su capital, según eh, su NIF, que significa Normas Internacionales de Información Financiera, y según su tamaño y actividad económica. Según el capital están las públicas, privadas y mixtas. Según el NIF están microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Según el tamaño, en pequeñas, medianas y grandes.